Mi hermano recibió un auto nuevo por su graduación. Papá le entregó las llaves y dijo, «Te lo has ganado, campeón». Yo, en cambio, recibí un apretón de manos y una factura por mi parte de la fiesta. No discutí, simplemente transferí mis ahorros en silencio y me fui. Un mes después, me suplicaban que volviera. Una vez que llegaron las facturas de los servicios públicos y mi nombre ya no figuraba en ellas. Era una húmeda tarde de junio, cuando mi padre le lanzó a mi hermano las llaves de un Jeep Grand Cherokee nuevo y le dijo, «Te lo has ganado, campeón». Me llamo Austin. Tengo 22 años. Y estaba a 1,5 metros de distancia, sosteniendo una bolsa de plástico llena de adornos de fiesta sobrantes y un recibo arrugado de unas sillas plegables que había alquilado de mi propio bolsillo. No esperaba un auto. No soy un malcriado. Pero el apretón de manos que recibí se sintió más como una advertencia que como un gesto de orgullo. Como si estuviera diciendo, no hagas que esto se trate de ti. Y el sobre que me deslizó, no era una tarjeta de regalo ni una carta de agradecimiento. Era una factura impecablemente impresa por la mitad de los costos de la celebración de graduación, $1,738. Sin firma, sin nota, solo un número. Ahora, sé cómo funciona Reddit. Probablemente estén pensando que soy el hijo predilecto que finalmente fue destronado, o quizás que estoy resentido porque mi hermano menor consiguió un mejor trato. Pero aquí está el detalle, soy el mayor. Siempre he sido el que mantiene la paz, el que hace lo que se espera, el que nunca causa problemas. No salí furioso de la fiesta. Ni siquiera me inmuté. Ayudé a mamá a guardar las neveras. Quité el estúpido cartel de «Lo lograste», que habíamos comprado en Amazon. E incluso le di una palmada en la espalda a mi hermano antes de irme. Él me sonrió como si acabara de ganar algo, como si esto fuera una competencia y finalmente se estuviera poniendo al día. La verdad es que aprobó la secundaria por los pelos, y le organizaron una fiesta por todo lo alto en el jardín con comida de catering y una carpa alquilada. Cuando yo me gradué hace 2 años con honores, recibí una lasaña congelada y una publicación en Facebook. Mientras crecía, siempre hubo una regla no escrita en mi casa: no pidas, no necesites, no esperes. Mis padres no eran crueles exactamente, solo calculadores. Si querías algo, tenías que demostrar que lo necesitabas. Pero incluso entonces, generalmente terminaba con una lección sobre trabajar duro y forjar el carácter. Conseguí mi primer trabajo a los 15 años empacando compras y usé el dinero para comprar mi propia ropa para la escuela. Mi hermano, Jake, rompió su iPhone y tuvo uno nuevo en una semana. Mi mamá dijo, bueno, lo necesita para la escuela. Yo no dije nada, como siempre. El colmo es que ayudé a pagar la fiesta de graduación de Jake. No me lo pidieron, no directamente. Fue más como si papá dejara caer indirectas sutiles sobre lo apretadas que habían estado las cosas y lo mucho que significaría si pudiera colaborar. Le envié a mamá $250 por Venmo unas semanas antes de la fiesta. 2 días después, compré hielo y manteles y coloqué las sillas en el jardín. Cuando llovió la mañana de la fiesta, ayudé a papá a trasladar todo el montaje bajo el cobertizo del auto. No me dio las gracias. Solo asintió y dijo, haremos que funcione. Seguí restándole importancia. Es solo dinero, ¿verdad? Es solo un día. Pero la cuestión es que nunca fue solo un día. Era un patrón, una lenta erosión de la justicia que había tragado durante años porque no quería ser difícil. Pensé que tal vez estaba imaginando cosas, que tal vez era más sensible que Jake. Quizás era demasiado callado, demasiado pasivo, no el tipo de chico que exige atención. Pero cuando vi ese jeep, brillante, impecable, con un lazo rojo gigante como algo salido de un comercial de autos, sentí que algo se oprimía en mi pecho. No celos, ni siquiera ira, solo confirmación. Esto no fue un descuido. Fue una elección. Jake no pareció sorprendido cuando recibió el auto. Actuó como si lo supiera, como si todos me hubieran estado ocultando el secreto. Me quedé allí mirándolos, papá dándole una palmada en el hombro, mamá tomando fotos, Jake sonriendo como si estuviera en un vídeo musical. Y por primera vez, no me sentí parte de la familia. Me sentí como un invitado, uno no deseado. Más tarde esa noche, después de que todos se fueron y yo estaba recogiendo la basura, mi padre me llevó a un lado.
Tenía una expresión seria en su rostro, como si estuviera a punto de decirme algo importante. Pensé que tal vez, solo tal vez, reconocería todo. Tal vez diría, oye, sé que esto no parece justo. Aprecio todo lo que has hecho. Pero en cambio, me entregó ese sobre con la factura y dijo, ahora eres un adulto. ¿Entiendes cómo funciona esto? No discutí. Ni siquiera lo abrí hasta que llegué a mi apartamento. Me senté en el borde de mi cama, miré fijamente el número y simplemente me sentí entumecido. No sorprendido, no herido, simplemente harto. 3 días después, transferí el saldo restante de mis ahorros para cubrir la factura. No llamé. No los visité. No envié un mensaje explicándome. Simplemente desaparecí. Pasó un mes antes de que supiera de ellos. Luego comenzaron los mensajes de texto. Primero de mamá, hola cariño, espero que estés bien. Hace tiempo que no te vemos. Luego de papá, llámanos. Hay algunas cosas que tenemos que resolver. Los ignoré a ambos. Entonces Jaque me envió una foto. Era una captura de pantalla de la factura de la luz, con un círculo rojo. ¿Por qué está tan alta?, escribió. Y fue entonces cuando lo recordé, el gas, la luz, el agua, incluso el wifi. Todo estaba a mi nombre. Lo había configurado todo cuando volví a casa después de la universidad y los estaba ayudando mientras Jaque terminaba la escuela. Nunca se molestaron en cambiarlo. Yo nunca se lo recordé. Eso fue solo el principio. Cuando llegó el mensaje de Jaque, simplemente lo miré fijamente, dejando que la pantalla se atenuara y se apagara antes de voltear mi teléfono sobre la encimera de la cocina. No respondí, no sentí la necesidad de hacerlo. Que se preocuparan. No estaba enojado, no de la forma en que la gente suele entenderlo. No estaba gritando. No estaba caminando de un lado a otro. No estaba rompiendo cosas. Estaba tranquilo, frío, casi como si la versión de mí que habían ignorado durante tanto tiempo finalmente se hubiera callado. No porque hubiera perdonado, sino porque había aprendido. La factura de la luz ni siquiera era la más alta. Sabía que iba a empeorar. El gas y el agua tenían un ciclo de facturación retrasado, así que aún no habían visto esas. Podría haberles advertido. Podría haberles ayudado a configurar la transferencia. Podría haber guiado a Jaque por los portales en línea, y mostrarle a papá dónde estaba la caja de fusibles para que dejara de hacerla saltar cada vez que usaba la freidora de aire y el microondas al mismo tiempo. Pero no lo hice. Dejé que el silencio hablara por mí. Verás, cuando volví a casa después de la universidad, no se suponía que fuera permanente. Era uno de esos arreglos de transición, solo por unos meses. Estaba trabajando a tiempo parcial en un centro comunitario, ahorrando para mudarme con un amigo que se echó para atrás en el último minuto. Mis padres lo hicieron sonar como si me estuvieran haciendo un favor. Pero en el momento en que deshice las maletas, me di cuenta de que era más un inquilino que un hijo. Incluso me dieron una lista de responsabilidades compartidas, que básicamente significaba que yo pagaba todos los servicios públicos y hacía la mitad de las tareas. ¿Jaque? Él tenía un trabajo, no suspender. E incluso eso era negociable. Durante un tiempo, lo toleré. Me dije a mí mismo que así eran las cosas. Pero ahora, parado al otro lado de esa línea invisible, todo se veía diferente. Y ahora que me había ido, realmente ido, se dieron cuenta. Las luces todavía se encendían. El agua todavía corría. El wifi seguía siendo fuerte, pero las facturas no se estaban pagando. Y yo no respondía. La segunda llamada llegó 2 días después del mensaje de Jaque. Esta vez era mamá. Dejé que sonara. Luego dejó un mensaje de voz, su voz tensa, como si intentara sonar dulce pero no pudiera ocultar del todo el filo en ella. Austin, no sé qué está pasando, pero realmente creo que tenemos que hablar. Tu padre ha estado recibiendo avisos de la compañía de servicios públicos, y no estamos seguros de cuál es el problema. Por favor, solo llámanos. Resolvámoslo. ¿Resolver qué? ¿Te refieres a la parte en la que financié tu fiesta, limpié tu desorden y recibí una factura por mis molestias? Ojalá pudiera decir que ese fue el final, pero no lo fue.
Ese fue solo el comienzo del desmoronamiento. Aproximadamente una semana después, fui a cambiar el aceite de mi auto y descubrí que mi cuenta bancaria estaba en números rojos. Inicié sesión y vi un pago automático de $172 del antiguo proveedor de Internet de la familia. Mi nombre todavía estaba en él. Ni siquiera habían intentado cambiarlo. Así que hice lo que probablemente debería haber hecho el día que me fui, apliqué la política de tierra quemada. Cancelé todo. Electricidad, gas, agua, internet, incluso la recogida de basura. Y aquí está el detalle, no les advertí. No envié un mensaje de texto, no llamé, simplemente hice clic en cancelar y dejé que la tormenta llegara. Golpeó rápido. Ese fin de semana, fui de excursión con unos amigos. Sin servicio, sin señal. Ni siquiera revisé mi teléfono hasta que regresé. Cuando lo encendí, se iluminó como Times Square. 27 llamadas perdidas, en su mayoría de mamá y papá. Jake había dejado 2 mensajes de voz y me había enviado una serie de mensajes de texto cada vez más desquiciados. Tío, ¿qué cojones? ¿Por qué se fue la luz? ¿Sabes que mamá y papá están flipando, verdad? Tenía amigos en casa y tuvimos que jugar a las cartas como si fuera 1900. Muy gracioso, tío. Vuelve a encenderla. ¿En serio? No respondí. En cambio, me preparé una taza de café y me senté en el pequeño balcón de mi apartamento, viendo el sol ponerse detrás del centro comercial al otro lado de la calle. Prácticamente podía oír a Jake pisando fuerte por la casa a oscuras, gritándole a Alexa y olvidando que no funciona cuando no hay wifi. A mi mamá encendiendo velas como si se prepararan para un huracán. A mi papá buscando a tientas el panel de fusibles mientras culpaba a la compañía eléctrica. Debería haberme sentido mezquino, pero no fue así. Se sintió necesario. Esa noche, finalmente escuché uno de los mensajes de voz de papá. Su voz era cortante y enojada, como si no pudiera decidir si quería hacerme sentir culpable o amenazarme. Austin, esto ha ido demasiado lejos. Estás actuando como un niño. ¿Quieres demostrar algo? Bien. Pero no puedes simplemente abandonar tus responsabilidades y dejar a tu familia a oscuras. Literalmente. ¿Madura? Madura. Esa frase se me quedó grabada. Nunca pareció importarles cuando era lo suficientemente maduro para pagar facturas, arreglar cosas, ayudar a Jake con matemáticas que nunca estudió, o subir las compras por 3 pisos de escaleras porque a mamá se le olvidó que no teníamos ascensor. Pero en el momento en que me detuve, de repente volví a ser un niño. Pasaron unos días. Todavía no respondí. Luego vino la traición. Fue un jueves por la tarde. Estaba en el trabajo cuando mi teléfono vibró con una llamada de mi antiguo casero, el dueño de la casa que mis padres alquilaban. No había hablado con él en más de un año. Dejé que fuera al buzón de voz y lo revisé más tarde en la sala de descanso. Hola, Austin. Siento molestarte en el trabajo, pero tengo una pequeña situación aquí. Tus padres dicen que hubo una especie de confusión con la facturación, y me dieron tu nombre y número para los servicios públicos. Solo necesito confirmar que tú te has estado encargando de eso y si continuarás haciéndolo. Llámame cuando tengas un momento. Le dieron mi número. Me involucraron de nuevo. Lo llamé esa noche y le expliqué con calma, educadamente, que me había mudado hacía más de un mes y que ya no tenía nada que ver con la casa. Se quedó en silencio un momento, luego suspiró y dijo, de acuerdo, gracias por avisarme. Eso explica algunas cosas. Colgué, luego me senté en la mesa de mi cocina durante mucho tiempo, simplemente mirando mis manos. Ese fue el momento en que todo encajó. No se trataba solo de facturas o favoritismo o incluso del auto. Se trataba de control, de no dejarme ir por completo. Porque si yo seguía siendo el responsable, el proveedor, el buen hijo, entonces podían fingir que las cosas no habían cambiado. Podían ignorar lo desigual que siempre había sido todo. Pero ahora que había salido de ese papel, estaban dando tumbos. No supe de ellos durante 2 semanas después de eso. Silencio de radio total. Luego, el tercer domingo, mamá apareció en mi apartamento sin avisar. Abrí la puerta y la vi allí de pie con un recipiente de Tupperware y esa sonrisa demasiado brillante que siempre usaba cuando quería algo.
Hola cariño, te traje tu lasaña favorita. Por supuesto que era lasaña. Me quedé en el umbral de la puerta, con los brazos cruzados. ¿Está todo bien? Ella dudó, luego soltó una risa débil. Bueno, no exactamente. Hemos estado teniendo algunos problemas desde que te fuiste. Creo que tal vez no nos dimos cuenta de lo mucho que estabas haciendo. ¿No se dieron cuenta? No, simplemente no les importó hasta que les costó algo. Me puso el recipiente en las manos y miró más allá de mí como si esperara ser invitada a entrar. ¿Podemos hablar? Me hice a un lado pero no dije nada. Entró, miró a su alrededor como si estuviera evaluando el lugar, y luego se sentó en la mesa de mi cocina como si lo hubiera hecho 100 veces. Yo me quedé de pie. Ella se aclaró la garganta. Tu padre ha estado bajo mucho estrés. El casero amenaza con subir el alquiler. ¿Y Jaque? Bueno, no está manejando las cosas muy bien. Realmente nos vendría bien tu ayuda para arreglar todo. Arreglar todo. Como si yo fuera una pieza perdida del rompecabezas en su cuadro roto. Dejé el Tupperware en la encimera sin abrirlo. Le diste mi número al casero. Se estremeció, apenas, y luego sonrió de nuevo. Solo pensamos que tal vez podrías explicar las cosas mejor. Siempre has sido muy bueno en eso. Buena para limpiar tus desastres, querrás decir. No lo dije, pero creo que lo vio en mi cara. Austin. Su voz se suavizó. Eres parte de esta familia. Se supone que debemos ayudarnos unos a otros. Fue entonces cuando finalmente hablé. Fui parte de la familia cuando ayudé a organizar la fiesta. Cuando limpié, cuando pagué sus facturas. Pero en el momento en que necesité una mínima pizca de reconocimiento, recibí un apretón de manos y una factura. No lo negó. No se disculpó. Simplemente parpadeó como si no entendiera lo que estaba diciendo, como si no me hubiera perdido ya y ni siquiera lo supiera. Se levantó después de eso, lentamente, con los hombros caídos lo suficiente como para que yo viera las grietas en su actuación. Solo piénsalo, ¿vale? Todos estamos pasando por un mal momento. No respondí. Se fue sin decir una palabra más. La lasaña se quedó en la encimera durante 2 días antes de que finalmente la tirara. Y justo cuando pensaba que no podían caer más bajo, justo cuando pensaba que había visto lo peor que podían hacer, descubrí lo que hicieron después. Y ahí es donde las cosas dieron un giro. Después de que mi madre se fue ese día, algo cambió en mí. No dramáticamente. No hubo un gran discurso, ni un crescendo cinematográfico de música mientras doblaba una esquina metafórica. Fue más silencioso que eso, como el sonido de algo que finalmente se asienta después de años de estar atascado fuera de lugar. No lloré. No golpeé una pared. Ni siquiera comí la lasaña. Simplemente me quedé en mi pequeña cocina, viendo cómo el Tupperware se empañaba en la encimera como si contuviera algún símbolo enterrado de todo lo que había dejado atrás. Había pasado años tratando de ser lo suficientemente útil para que me notaran, lo suficientemente callado para no ser una carga, lo suficientemente bueno para ganarme algo, reconocimiento, gratitud, tal vez solo un poco de respeto. En cambio, recibí una cazuela y una súplica para que volviera. Pero no iba a volver. Al menos, eso es lo que me decía a mí mismo. Aún así, no es que mágicamente tuviera todo resuelto. Así no funciona tocar fondo. Nadie te dice esto, pero cuando finalmente dejas de ser el felpudo emocional de alguien, al principio no se siente empoderador. Se siente solitario. Y para mí, también se sintió como estar en la quiebra. Cuando me alejé de mi familia, me alejé de todo lo que había construido mientras vivía bajo su techo. No tener servicios a mi nombre significaba no tener un rastro documental. Y sin una dirección constante durante la universidad, de alguna manera había logrado tener menos pruebas de estabilidad que Jaque, quien nunca había trabajado un día en su vida. También resultó que mudarse sin un plan y sin respaldo era mucho más caro de lo que había esperado. Mi nuevo lugar era una caja de zapatos glorificada. Las paredes eran delgadas. El calentador hacía clic como un contador Geiger, y la presión del agua en la ducha se sentía como si un fantasma asmático te exhalara encima. Tenía un colchón de futón en el suelo y una mesa de café prestada con una pata más corta que las otras.
El saldo de mi banco rondaba el cero. Algunas noches comía mantequilla de maní con galletas y lo llamaba cena. Otras, me saltaba comidas por completo y me decía a mí mismo que no tenía tanta hambre. Pero a pesar de todo el estrés, de todo el agotamiento, me sentía libre. Miserable, claro, pero libre. Hay algo extrañamente pacífico en quedarse sin nada. Te obliga a hacer un balance. Dejas de buscar aprobación porque ya no queda nadie a quien impresionar. Dejas de actuar porque el público se ha ido. Y por primera vez en mi vida, tenía espacio para descubrir quién era sin el peso de ser el responsable. Aún así, no voy a mentir, las primeras semanas fueron brutales. Seguía esperando un mensaje de texto que nunca llegó. No una disculpa, ya ni siquiera esperaba eso, sino solo alguna señal de que me veían, de que se daban cuenta de lo que habían hecho. En cambio, el silencio se estiró como una goma elástica, y empecé a prepararme para cuando pudiera romperse. El trabajo no ayudaba mucho. Todavía estaba en el centro comunitario, haciendo horas que apenas pagaban el salario mínimo, tratando de estirar cada dólar como si fuera elástico. Estaba cansado todo el tiempo. Mis días se mezclaban, despertar, comer algo barato, tomar el autobús al trabajo, sonreír durante las tareas, tomar el autobús a casa, desplomarme. Pero incluso en medio de todo eso, algo comenzó a cambiar. Empezó pequeño. Una noche, después de cerrar el centro, mi supervisora me llevó a un lado. Se llamaba Carla, de unos 50 años, ojos agudos, una mujer práctica que siempre llevaba zapatillas con cordones de color naranja brillante. Siempre había sido amable pero distante. Esa noche, sin embargo, me hizo sentarme y dijo: «Has estado dirigiendo el programa de adolescentes mejor que las últimas 3 personas que lo intentaron. ¿Alguna vez has pensado en dedicarte a esto a tiempo completo?» La miré parpadeando. «Realmente no puedo permitírmelo». Ella resopló. «Me refería como carrera, no por el dinero». Y eso fue todo. Solo un comentario casual, pero se me quedó grabado. Unos días después, uno de los adolescentes del club de ajedrez extraescolar me dio un dibujo arrugado de nosotros dos jugando juntos. Había escrito «el mejor entrenador» en la esquina, con letras al revés y una gran sonrisa dentuda. Lo pegué en la pared de mi apartamento, justo encima del calentador. Empecé a notar cosas, como que me sentía más yo mismo con los niños que nunca con mi propia familia. Como que no estaba ansioso todo el tiempo cuando estaba solo, incluso si tenía hambre. Como que incluso en mis peores momentos, finalmente estaba construyendo algo para mí, no para la aprobación de otra persona. Así que me apoyé en ello. Conseguí un segundo trabajo los fines de semana dando clases particulares de matemáticas a estudiantes de secundaria. Empecé a leer libros sobre desarrollo juvenil y psicología del comportamiento. Solicité una pequeña subvención de la ciudad para expandir el programa de adolescentes del centro, y la conseguimos. Carla me dijo que tenía el tipo de cerebro que no sabe cómo rendirse. Nunca había oído eso antes, de nadie. Y lentamente, comencé a reconstruir. Compré un colchón de verdad, de segunda mano a un estudiante universitario que se mudaba. Luego un escritorio. Luego una pequeña estantería que encontré en una venta de garaje. Mi apartamento todavía parecía un especial de Craigslist, pero era mío. Cada tabla del suelo que crujía, cada baldosa desconchada. Yo elegí este lugar. Nadie me lo entregó. Nadie me hizo sentir culpable por estar allí. Volví a contactar con un amigo de la universidad, Jamie, que tenía un podcast sobre historias de la comunidad, y me preguntó si estaría dispuesto a hablar sobre mi trabajo en el centro. Estaba nervioso, pero lo hice. Conté mi historia, no el drama familiar, solo la parte sobre trabajar con niños, construir programas, aprender a liderar. El episodio tuvo más escuchas que cualquier otro que habían hecho. Ese mes, alguien de una organización sin fines de lucro local lo escuchó y me ofreció un trabajo de consultoría remunerado, ayudándolos a construir su propia iniciativa de mentoría Hub, pero incluso mientras las cosas mejoraban, los fantasmas de mi pasado persistían. Mi teléfono vibró una noche mientras preparaba planes de lecciones para un campamento de verano. Era Jake. La primera vez que sabía de él en meses. Jake, oye, ¿estás por ahí? Miré el mensaje durante un minuto entero, luego escribí una respuesta corta. Yo, sí.
3 puntos, luego nada. Finalmente, Jaque, van a vender la casa. No respondí de inmediato. Jaque, no pueden mantenerla. Demasiado cara. Demasiado mantenimiento. No hay suficiente ayuda. ¿Ayuda? Claro. Jaque, están peleando mucho. Probablemente me mude con un amigo por un tiempo. Solo pensé que debería saberlo. Debería haberme sentido reivindicado. Quizás lo sentí en algún nivel, pero sobre todo me sentí vacío. Luego envió un último mensaje. Jaque, es raro sin ti aquí. No respondí. No podía, porque una parte de mí todavía quería creer que esa frase significaba más de lo que era, que tal vez, finalmente, estaba empezando a ver por lo que yo había pasado. Pero sabía que no era así. Al día siguiente, recibí un correo electrónico de mi madre, uno largo. No se disculpó, no directamente, pero dijo esto: no nos dimos cuenta de cuánto dependíamos de ti hasta que te fuiste. Creo que te dimos por sentado. Sé que no merecemos tu perdón, pero espero que no te hayamos perdido por completo. No respondí, no porque la odiara, no porque estuviera enojado, sino porque necesitaba más que palabras. Necesitaba tiempo. Necesitaba espacio. Y más que nada, necesitaba ver quién era yo sin que ellos lo definieran por mí. Salí a caminar esa tarde, solo por la manzana. Nada especial. Pero el sol se estaba poniendo y el aire era suave, de esa manera de finales de primavera que hace que todo se sienta temporal e importante al mismo tiempo. Miré a mi alrededor el vecindario que poco a poco estaba aprendiendo a amar, el pequeño restaurante en la esquina, la librería con el letrero torcido, la lavandería con la luz de neón que siempre parpadeaba como si me estuviera guiñando un ojo. Y me di cuenta de algo. Estaba bien. No perfecto, no curado, pero bien. Había salido de un lugar en el que ni siquiera me había dado cuenta de que me estaba ahogando. Había reconstruido mi vida desde cero, pieza por pieza. Me había elegido a mí mismo, y seguía eligiéndome cada día. Y eso valía más que cualquier auto, cualquiera, pero justo cuando pensaba que la historia finalmente se estaba asentando en la paz, justo cuando pensaba que el polvo se había despejado y podía respirar, recibí una carta por correo. Sin remitente, solo mi nombre, escrito a mano con una tinta ligeramente temblorosa. Dentro, una notificación legal. Me estaban demandando. El sobre era delgado, demasiado ligero para sentirse amenazante, demasiado simple para señalar peligro. Casi lo tiré a un lado con los anuncios del supermercado y las ofertas aleatorias de tarjetas de crédito. Pero algo en la caligrafía me detuvo. No era pulcra. La letra cursiva de mi madre siempre había sido perfecta, como si perteneciera a tarjetas de agradecimiento. Esta era tosca, desigual, como si la persona que la escribía no estuviera acostumbrada a sostener un bolígrafo por mucho tiempo. La abrí con el pulgar, esperando quizás una nota pasivo-agresiva o una larga y divagante disculpa que alguien no tuvo el valor de enviar por mensaje de texto. Pero no, era una citación para un tribunal de reclamos menores. Me quedé allí en mi cocina, sosteniendo el papel con los dedos helados, escaneando las palabras 2 veces antes de entender lo que decían. Me estaban demandando. Específicamente, mis padres me demandaban por abandono de responsabilidades financieras, interrupción deliberada de contratos de servicio y, para rematar, angustia emocional debido a una ausencia repentina y prolongada. Se me cortó la respiración a mitad de camino. Al principio, pensé que debía ser un error o una broma, pero allí estaba, sellado y firmado. Mis propios padres habían presentado documentos legales en mi contra. Era casi divertido. Casi. Me senté en mi desvencijada mesa de la cocina, con la carta extendida como un artefacto absurdo de una línea de tiempo alternativa y retorcida, e intenté reconstruir qué podían estar pensando. ¿Las facturas de la luz? Las había cancelado después de mudarme. ¿El wifi? La misma historia. ¿El contrato de alquiler? Mi nombre nunca estuvo en él. No tenían ninguna base legal. Y sin embargo, habían juntado un montón de quejas emocionales, las vistieron con jerga legal y las enviaron como un tiro de despedida. Fue entonces cuando me golpeó la náusea. No por miedo, sino por asco. Esto no era solo por dinero o pagos de servicios omitidos. Se trataba de castigo, de control.
No podían hacerme volver con sentimientos de culpa. No podían manipularme a través de jaque. Ya no podían apelar a la nostalgia de somos familia. Así que, esto era el último recurso desesperado. Un último intento desesperado por arrastrarme de vuelta al pozo. Podría haber reaccionado de muchas maneras. Podría haber despotricado, gritado contra una almohada, conducido directamente a su casa y golpeado la puerta hasta que la abrieran solo para arrojarles la carta a la cara. Pero no hice nada de eso. En cambio, me quedé muy quieto. Dejé que la furia se asentara como sedimento en el agua, y me di cuenta de algo que hizo que una lenta sonrisa se dibujara en mi rostro. Me acababan de dar exactamente lo que necesitaba. Verás, hasta ese momento, todo había sido personal, emocional, una red enredada de culpa y resentimiento, sentimientos heridos y lazos familiares complicados. No había contraatacado, no realmente, porque no quería rebajarme a su nivel. Me decía a mí mismo que estaba tomando el camino correcto, que estaba por encima de la venganza mezquina. Pero esto ya no era familia. Esto era un negocio, y yo era bueno en los negocios. Durante los días siguientes, hice lo que cualquier adulto responsable y agraviado haría, busqué asesoramiento legal. No oficialmente no podía permitirme un abogado en toda regla, pero hice lo que pude. Contacté a un amigo de la organización juvenil que había estudiado Derecho y ahora trabajaba en una clínica de ayuda legal. Revisó los documentos conmigo durante un café una tarde, hojeándolos con la misma expresión que reservarías para una teoría de conspiración de Internet particularmente tonta. No tienen por dónde agarrarse, dijo, pasando las páginas. Nada de esto se sostendría en un tribunal. Ni siquiera está claro qué es lo que piden. No hay contrato, ni acuerdo formal, y ciertamente no hay daños que puedan probar. Simplemente están enojados porque dejaste de pagar por cosas que, en primer lugar, no debías. Asentí. Entonces, ¿qué hago? Se reclinó en su silla. Tienes dos opciones. Puedes presentarte, exponer tu caso y ganar, lo cual harás. O puedes contrademandar. Parpadeé. Contrademandar. Él sonrió. Por tu angustia emocional, por los reembolsos no pagados, por la forma en que han utilizado tu papel en la familia como un arma. Necesitarías documentación, por supuesto, pero por lo que me has contado, tendrías un caso convincente, especialmente si lo planteas como un patrón de explotación. Mi mente se aceleró. Por primera vez en años, sentí que no solo estaba reaccionando. Estaba planeando. Esa noche, empecé a reunir todo, recibos, estados de cuenta bancarios, correos electrónicos, mensajes de texto, fotos de la fiesta de graduación donde claramente estaba montando y desmontando mientras Jaque se tomaba selfies con su auto. Capturas de pantalla de Venmo de cada préstamo que nunca fue devuelto. La factura que papá me entregó con mi nombre escrito en una letra engreída y precisa. Pero eso no fue todo. Empecé a documentar mi infancia. No las cosas vagas como fueron malos o favorecían a Jaque, sino detalles específicos, las veces que pagué la compra mientras ellos estaban de vacaciones, los meses que cubrí la factura del agua solo hasta que las cosas se estabilizaran, los cumpleaños que pasé solo mientras le organizaban fiestas a Jaque. La vez que mamá prometió ayudarme con los libros de la universidad y nunca envió el dinero, dejándome luchando por comprar un libro de física usado 2 semanas, incluso hice una hoja de cálculo, una hoja de cálculo detallada y codificada por colores. Tenía columnas para la fecha, la cantidad de dinero que había contribuido, el contexto, si fue reembolsado y cualquier evidencia adjunta, captura de pantalla, correo electrónico o recibo físico. Al final de la semana, tenía más de 40 elementos, miles de dólares, docenas de horas, toda una adolescencia, cuidadosamente cuantificada. Pero la venganza no se trata solo de justicia. Se trata de elegir el momento adecuado. Y yo tenía la oportunidad perfecta. ¿Recuerdan ese podcast que hice, donde hablé sobre el trabajo en el centro juvenil? Bueno, resulta que había ganado algo de tracción, lo suficiente como para que una estación de radio local me invitara a hacer una entrevista de seguimiento. El tema, héroes locales anónimos. Un poco cursi, pero no me importó. Esta vez, hablé un poco más abiertamente. No di nombres,
Pero hablé sobre lo que significa crecer en un hogar donde el amor es condicional, donde las expectativas están sesgadas, donde ser el niño bueno significa ser invisible. Hablé del dolor de darte cuenta de que tu propia familia te ve como una herramienta, no como una persona. Hablé de alejarte y construir algo por ti mismo. No fue una historia lacrimógena, fue una declaración, y la gente escuchó. Esa semana, las descargas del episodio del podcast se dispararon. Recibí 3 nuevas solicitudes de consultoría. Carla, en el centro comunitario, me reenvió un correo electrónico de un donante que quería financiar una expansión y me preguntó si estaría dispuesto a ayudar a liderarla. Mientras tanto, en casa, las cosas se estaban desmoronando. Jaque me escribió de nuevo. Esta vez, no era sobre las facturas. Era sobre la venta de la casa. Aparentemente, papá había calculado mal algún problema de zonificación, y los compradores amenazaban con retirarse. El dinero escaseaba. Mamá estaba de uno de sus humores. Jaque me preguntó si podíamos hablar pronto, solo nosotros. No respondí. Estaba demasiado ocupado preparando un expediente para mi contrademanda. Tenía 30 páginas, etiquetado, indexado, con pestañas. La portada decía: contrademanda en respuesta al caso número 44391, Austin Michei contra Charles y Diane Michei. Dentro estaba todo, y quiero decir todo, los servicios públicos, los recibos, la factura. Mi amigo de la clínica legal me ayudó a darle formato a todo. Incluso me entrenó sobre cómo presentarlo con calma, profesionalmente. Sin levantar la voz. No iba a perder el control. No esta vez. La audiencia estaba programada para 2 semanas después. Pero aquí está el detalle: unos días antes de la fecha del juicio, recibí otro sobre. Este no era una notificación legal. Era una carta escrita a mano de mi padre. Dentro, decía que querían retirar la demanda, que se les había ido de las manos, que solo intentaban llamar mi atención, que me extrañaban, que querían volver a conectar y que esperaban que pudiera ir a casa a cenar, como en los viejos tiempos. No respondí. En su lugar, presenté mi contrademanda de todos modos. Porque esto ya no se trataba de venganza. Se trataba de sentar un precedente. Estaba harto de ser el que cedía, el que perdonaba sin reconocimiento, el que limpiaba los desastres de todos y recibía la culpa cuando la habitación seguía sucia. Esto no era una rebelión. Era un límite. Y una vez establecido, no había vuelta atrás. Pero, ¿qué pasó en la sala del tribunal? Bueno, digamos que no esperaban lo que yo llevaba. El juzgado olía a alfombra vieja y a luces fluorescentes, ese extraño y estéril aroma de burocracia y recortes presupuestarios. Me senté solo en un banco de madera fuera de la sala 2B, con mi carpeta de manila cuidadosamente equilibrada sobre mi regazo, los dedos apoyados en el borde como si estuviera sosteniendo un arma cargada. En cierto modo, lo estaba. La puerta se abrió con un crujido. Austin Michei, llamó el secretario. Me levanté, me alisé la camisa y entré. La sala era pequeña, no como las que se ven en la televisión. Sin un gran estrado para el jurado, sin un imponente banco del juez, solo unas pocas filas de sillas, un par de escritorios y una magistrada con gafas de lectura apoyadas en la punta de la nariz. Levantó la vista cuando entré, indicándome con un gesto que me sentara a un lado. Al otro lado de la sala, vi a mis padres sentados rígidamente detrás de la mesa del demandante. Mi padre vestía su habitual atuendo de negocios informal, un polo metido en unos pantalones caqui, los brazos cruzados, la mandíbula apretada como un hombre que se esfuerza mucho por no decir algo de lo que se arrepentiría. Mi madre parecía más serena. Llevaba una blusa azul marino y pendientes a juego, el pelo rizado a la perfección, las comisuras de los labios tensas con una civilidad forzada. Sus ojos se dirigieron hacia mí, pero no se detuvieron. Me senté. Silencioso, tranquilo. Señor y señora Michei, dijo la magistrada, hojeando un expediente. Presentan una demanda por abandono de responsabilidades financieras y supuesta angustia emocional. ¿Es correcto? Mi padre se aclaró la garganta y se inclinó hacia adelante. Sí, señoría. Nuestro hijo, Austin, era responsable financieramente de varios servicios en nuestra residencia. Los canceló abruptamente sin previo aviso, lo que causó dificultades significativas.
También creemos que su repentina partida causó una tensión emocional indebida. La magistrada levantó una ceja. ¿Tienen documentación que demuestre que estos acuerdos eran legalmente vinculantes o entendidos contractualmente? Papá dudó. Bueno, no. Pero... ¿firmó él algo aceptando estas responsabilidades? No, pero vivía con nosotros. ¿Y? Ella asintió, levantando una mano. Volveremos a eso. Señor Mitchell, se dirigió a mí, ¿tiene una respuesta a estas reclamaciones? Me levanté, abrí la carpeta y le entregué una copia de mi contrademanda. Sí, señoría. He presentado un expediente detallado de pruebas que refutan cada una de sus afirmaciones. Además, presento una contrademanda por explotación financiera a largo plazo, manipulación emocional e intentos de acoso legal. El rostro de mi madre se crispó. Los brazos de papá se descruzaron lentamente, como si acabara de darse cuenta de que esto no iba a salir como él pensaba. La magistrada hojeó las páginas, con el ceño fruncido. Esto es extenso. Sí, señora. He incluido fechas, registros financieros y pruebas de apoyo. Para ser claros, no busco una indemnización punitiva. Solo busco el reembolso del dinero que gasté en su nombre y un sobreseimiento oficial de sus reclamaciones. Y entonces volví a sentarme. No los miré. No lo necesitaba. El silencio en su lado de la sala lo decía todo. Durante los siguientes 30 minutos, expliqué con calma la cronología, como nunca estuve en el contrato de alquiler, como pagué los servicios públicos a petición suya pero nunca estuve legalmente obligado a hacerlo, como envié fondos varias veces para emergencias y ayuda temporal, ninguno de los cuales fue reembolsado, como me entregaron una factura después de la fiesta de graduación de Jaque a pesar de saber que ya había contribuido con cientos de dólares, y cómo presentaron esta demanda. No en busca de justicia, sino como una táctica para recuperar el control sobre alguien que finalmente se negó a seguir su juego. La magistrada hizo preguntas. Las respondí con claridad y directamente. Cuando llegó el turno de mis padres para responder, la voz de mi padre vaciló. Está tergiversando las cosas. Éramos una familia. Las familias se ayudan mutuamente. No dije nada. No tenía por qué. La magistrada habló primero. Señor Mitchell, ha traído a su hijo a los tribunales bajo reclamaciones que no tienen mérito legal y que ahora parecen tener su origen en una decepción emocional en lugar de en un hecho ilícito. Se giró hacia su monitor, tecleó por un momento y luego volvió a levantar la vista. Mi fallo es el siguiente, la demanda del demandante se desestima en su totalidad. La contrademanda del demandado es válida. Le concedo el reembolso total por la cantidad de $3,241,75 a pagar en un plazo de 60 días. Este tribunal considera el asunto cerrado. El mazo cayó con un golpe sordo. Agradecí a la magistrada y salí de la sala del tribunal. Mis padres permanecieron sentados, aturdidos y en silencio. Las manos de papá estaban apretadas en su regazo. Mamá parpadeaba lentamente, como alguien que despierta de un mal sueño que creía real. No me siguieron. Salí a la luz del sol y respiré más profundamente de lo que lo había hecho en meses, quizás años. De esas respiraciones que llegan hasta el fondo del pecho y levantan algo que no sabías que estaba ahí. Esperaba sentir triunfo, venganza, la satisfacción de verlos perder, pero en cambio me sentí libre. No el tipo de libertad que viene de huir, sino la que viene de elegirse a uno mismo y saber que no vas a dar marcha atrás. El cheque llegó 3 semanas después. Sin nota, sin disculpa, solo un sobre frío con mi nombre y una firma en el fondo de un cheque de caja de la cuenta conjunta de mis padres. Lo deposité. Usé parte del dinero para arreglar mi auto, pagué una tarjeta de crédito y con el resto compré un colchón nuevo, de los de verdad. Espuma viscoelástica, con pillow top, todo el conjunto. Esa noche, mientras yacía en la cama mirando al techo, me di cuenta de que era la primera vez en años que hacía una compra para mí sin sentir culpa. Sin ataduras. Sin expectativas. Solo paz. Jaque me contactó una vez más después de eso. Jaque, me enteré de lo que pasó. Están bastante molestos. Yo también lo estuve. Durante años. No respondió. No tenía por qué hacerlo.
Él todavía estaba metido en ello, todavía enredado en su telaraña. Quizás algún día se daría cuenta. Quizás no. No iba a esperar para averiguarlo. 6 meses después, me ascendieron a director de programas en el centro juvenil. Había iniciado una iniciativa de mentoría para adolescentes que salían del sistema de acogida, usando las mismas habilidades que desarrollé para sobrevivir en mi propia familia. Estaba prosperando. Yo estaba prosperando. Me mudé a un apartamento mejor, más espacio, muebles de verdad, incluso un pequeño balcón donde tenía una planta de tomate que, de alguna manera, aún no había matado. No publiqué nada sobre el caso judicial. No chismorreé. No se lo eché en cara a nadie. Pero la noticia se corrió. Mi madre intentó llamar una vez en Nochebuena, dejó un mensaje de voz que comenzaba con un tembloroso hola, cariño y terminaba con solo piensa en venir. Te extrañamos. Lo borré. Porque esto es lo que nunca entendieron, yo no quería venganza. Quería respeto. Quería reconocimiento. Y cuando dejé de esperarlo, obtuve algo mejor, autoestima. La verdad es que yo no era el problema. Yo era la solución que dieron por sentada, la columna vertebral en la que se apoyaron hasta que finalmente se rompió. Y ahora estaban aprendiendo cómo era la vida sin ella. Sin mí. No sé si alguna vez lo entenderán. Tal vez reescriban la historia en sus cabezas, se digan a sí mismos que me volví frío, que exageré, que los abandoné. Está bien. Que lo hagan. Porque yo sé la verdad, y ahora, gracias a ellos, también la sabe el tribunal. También la sabe la comunidad. Y lo más importante, también la sé yo. No soy su manitas. No soy su felpudo. No soy su chivo expiatorio, ni su cajero automático, ni su solucionador silencioso. Y ya no les debo nada.